Lo primero que estamos precisando es un elemento que vamos a reiterar, o sea, enfatizamos que la historia es la clave para comprender el presente y proyectar el futuro. Nos permite analizar cómo las sociedades han evolucionado, aprender de sus aciertos, errores y construir una identidad colectiva. Sobre esta base, nosotros vamos a analizar elementos que tienen que ver con la relación de la historia como ciencia con otras ciencias. Y además vamos a insistir, a enfatizar en las ciencias auxiliares de la historia. Y por esta razón, yo le convido a participar en un análisis de 3 definiciones de historia, que si bien la profesora lo hizo magistralmente, definiciones de evolución histórica de la ciencia, de su origen hasta la actualidad, pero aquí voy a retomar algunas tendencias actuales de la historia. Bueno, primeramente, la pregunta es ¿qué es historia? Vamos a retomar y asumir los criterios y las definiciones que abordó y que retomó y que asumió el doctor Carlos Piltres Calderón del Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica, CESPE, en una conferencia impartida, la conferencia magistral impartida en la primera jornada internacional crítico reflexivo sobre la enseñanza de la historia, donde expresó. O sea, primeramente, la primera definición que asume es la del Instituto Nacional de Historia de Cuba, 2021. O sea, es reciente esta definición y plantea que es un proceso dialéctico de construcción colectiva. Fíjense que estamos en el mismo hilo conductor de la conferencia impartida por la profesora que me antecedió. Estamos hablando de un proceso dialéctico y de construcción colectiva. Quiere decir que todos, ¿verdad?, en el quehacer por el acervo, o sea, la retroalimentación, la aportación a esta ciencia, estamos desarrollando una construcción colectiva. ¿De quién? De la memoria, donde se articulan las luchas por la soberanía, la identidad nacional, la resistencia anticolonial. En el caso cubano, no es solo el estudio del pasado, sino que es un proyecto ético-político que reivindica las voces silenciadas por el imperialismo, o sea, lo que pretende, desde los esclavizados hasta los revolucionarios del siglo XX. Es una disciplina también comprometida con la defensa de la verdad histórica frente a las distorsiones hegemónicas. Fíjense que retomamos y reafirmamos lo planteado por la profesora. Por otra parte, estamos también retomando del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales una definición actual y vamos a los elementos esenciales. La historia es un campo en constante disputa que trasciende el relato eurocéntrico para abarcar la epistemología indígenas, afrodescendientes y populares. Es una herramienta, o sea, palabra clave, una herramienta de liberación. Y el otro elemento clave, incorpora metodologías como la historia oral, los estudios subalternos y la ecología política, entendiendo que el pasado está vivo en las luchas actuales por tierra, derechos y autonomía. Fíjense que aquí están hablando de la lucha por obtener la liberación y obtener un estatus de quién, de los desposeídos latinoamericanos, incorporando una metodología. Y tenemos también otra definición del Instituto de Historia Social de Valencia, en este caso España, que plantea que la historia es un ejercicio de reconstrucción plural y democrática del pasado. Aquí estamos hablando, con elemento clave, la palabra democrática, que confronta las narrativas nacionalistas tradicionales, abarca desde las herencias imperiales hasta las memorias traumáticas de la guerra, integrando enfoques globales como el papel de España en América y locales los movimientos autonomistas. Hoy se lo definen bajo la ley de memoria democrática, y lo llaman memoria democrática, priorizando la justicia histórica, los derechos humanos y las perspectivas de género, superando el mito de la neutralidad académica. Como se percatan, si nosotros analizamos las palabras claves de dichas definiciones, se reflejan las tendencias actuales de la disciplina. Primero, en el caso de Cuba,
el enfoque antiimperialista y una pedagogía revolucionaria, que es lo que estamos abordando desde que comenzamos la intervención de la profesora, la pedagogía revolucionaria, de revolucionar el proceso de enseñanza, aprendizaje de la historia sobre la base de un sustento de la pedagogía revolucionaria. En Latinoamérica, la descolonialidad e interdisciplinaridad. Y en España, la memoria histórica, que es otro concepto actual, pero que también está en evolución y que estamos retomando en el caso cubano. Y un revisionismo crítico. Como se pueden percatar, en todos los casos, atendiendo a las tendencias actuales, hay un elemento que también trasciende, es la interdisciplinaridad. O sea, por el análisis hecho por la profesora y lo que vamos a analizar a continuación, no podemos ver a la historia como un ente, como ciencia puntual, sino que tenemos que verla con el aporte de varias ciencias que aporta y reconstruye esos acontecimientos, esa historia, esa evolución sobre la base de los aportes de varias ciencias. Por tanto, estas definiciones reflejan tendencias actuales como disciplina de construcción colectiva, incorpora herramientas y metodologías transdisciplinarias. Cuando hablamos de transdisciplinar, es que es una que converge, atraviesa, y si vamos a analizarlo en el contexto del currículo, atraviesa el currículo. O sea, tenemos que tener en cuenta que aunque es la ciencia, siempre el aprovechamiento de esa ciencia en función de qué, del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia. Y que hoy se redefine para desmontar el mito de la neutralidad histórica. Por tanto, si bien estamos destacando que para el estudio, o sea, el estudio del contenido histórico, para la preparación del docente desde el punto de vista didáctico, metodológico, y para el aprendizaje del estudiante, tenemos que verlo como una asignatura que tiene que pertrecharse de otras ciencias. Es importante también plantear que ese elemento le da un carácter, como decía el profesor que intervino anteriormente, un carácter cultural, porque hay que verlo multifactorial. Por tanto, es un elemento a tener en cuenta del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué ocurre? Cuando se hace el diagnóstico del currículo, tanto de la enseñanza como de la carrera, o sea, la formación del profesional, nos percatamos, constatamos que no está explícito el elemento de la utilización de esas ciencias, de esas relaciones de ciencias, en función de qué? De buscar que el conocimiento y el contenido histórico sea mucho más amplio, sea mucho más integrador, sea mucho más rico, se enriquezca, ¿verdad? Porque tiene que ser con un carácter íntegro, de integridad. Por tanto, el objetivo de la parte que me corresponde es explicar la relación de la historia con otras ciencias, en particular algunas de las ciencias auxiliares que le sirven de soporte y su implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Importante. Aunque hablamos de la ciencia, pero siempre su aprovechamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La profesora muy bien habló del conocimiento histórico. Entonces, yo amplío al contenido histórico, o sea, el proceso de enseñanza de la historia mediado por la metodología de la enseñanza, tiene un elemento base común y es el contenido histórico. Ahora, este contenido histórico constituye ¿qué cosa? El contenido de cualquier disciplina. Cuando hablamos de contenido de enseñanza de cualquier disciplina, es el contenido. Todas disciplinas. En el caso de la historia, es el contenido histórico. Y al respecto existe diversidad de criterios por los pedagogos acerca del concepto y estructura de esta categoría. Entonces, nosotros vamos a asumir la de Fátima Martínez y un colectivo de autores como González Sosa, Recaré, que plantea aquella parte de la cultura y experiencia social que debe ser adquirida por los estudiantes y se encuentra en dependencia de los objetivos propios. Como ustedes pueden percatarse, ya aquí en esta definición, este concepto, se aborda que es parte de la cultura. O sea, vamos a analizar, vamos a hacer el análisis de la cultura histórica, ¿verdad?
pero que esa cultura histórica, por ser cultura, está implicado con otras ciencias, porque es multifactorial, es interdisciplinar, es transdisciplinar, porque la historia necesita para retomar los elementos del pasado, a partir del análisis del presente y proyectar el futuro, el análisis de todo el acervo, ¿verdad? De todo el acervo de la humanidad en función de esas ciencias particulares. Bueno, esto incluye, como decía la profesora, que también lo abordó de manera explícita, el sistema de conocimiento, y abordó el conocimiento, ¿verdad? La relación conocimiento, pensamiento y conciencia. Bueno, aquí estamos planteando un contenido donde está el sistema de conocimiento, la formación de habilidades, los hábitos que se forman a partir de esa sistematización del dominio de la acción, el sistema de relaciones con el mundo, ¿a partir de qué? Del sistema de valores, los intereses, las convicciones, sentimientos, como ella también estamos reiterando, de lo planteado por la profesora, y actitudes a lograr. O sea, el sistema de experiencia de la actividad creadora. Por eso tiene que ser el proceso de enseñanza-aprendizaje muy creador por parte de los profesores. O sea, aplicar la creatividad a partir también de los presupuestos que están en la herramienta didáctica. Por tanto, para que pueda existir una buena enseñanza de la historia, debe haber un buen dominio del contenido histórico. Y eso presupone que si hay una buena enseñanza de la historia, tiene que existir una adecuada metodología de enseñanza de la historia. Todo lo cual incide ¿en qué? En el aprendizaje y en la preservación de la historia en sí misma. Ahora, a partir de estos elementos planteados, estos presupuestos, es por lo que nosotros, se considera objetivamente que la historia necesita de otras ciencias, o sea, la relación de la historia con otras ciencias. Ya en la parte inicial nosotros habíamos puesto algunos ejemplos de la geografía, ¿verdad? Pero hay otras ciencias también que constituyen relaciones con la historia, pero además después constituyen, de hecho, una ciencia auxiliar. Intenta ser lo más objetiva posible. O sea, la historia es una ciencia porque además de lo que plantea la profesora, que tiene objetos, tiene sus regularidades, tiene sus métodos de investigación, tiene sus principios, tiene que ser objetiva. Y para ser objetiva, tiene que buscar y recurrir al soporte de otras ciencias con su estudio para fundamentar, ¿verdad? Cimentar lo que estoy planteando. Dar conocimiento demostrativo de los hechos, buscando pruebas que respalden esa conclusión. O sea, también me da pruebas. Utilizar la tecnología adecuada para extraer información de determinadas fuentes y procedimientos, incluso hasta matemáticos estadísticos adecuados, porque también cuando nosotros hacemos análisis del contenido, del conocimiento, tenemos que también fundamentarlo con datos fidedignos a partir de ese estudio, contrastar también esos datos, porque si estamos haciendo un análisis, por ejemplo, de la población o del desarrollo histórico en un periodo determinado, una etapa determinada de Cuba, tenemos que contrastar también qué está ocurriendo en ese periodo y con el que sigue y el anterior. Como yo le decía, por ejemplo, los procesos inmigratorios que se dieron en Cuba. O sea, tienen su diferencia e incluyen, porque de acuerdo al contexto histórico que se desarrolló en Cuba en las diferentes etapas. Así, de hecho, influyó en el comportamiento del crecimiento de la población. Que incluso en estos momentos hay un comportamiento de la población que es un reto para Cuba, porque Cuba, a partir de estos procesos emigratorios, prácticamente la fuerza de trabajo, ¿verdad?, tiene que optimizarse a partir de esa problemática. Fíjense que en etapas anteriores no hacía falta la fuerza de trabajo, ¿verdad?, la colonia, en la neocolonia, y ¿qué se hacía? Venían y se extraían de otras zonas, de África, de la Artilla, en un momento determinado en la neocolonia. No, ahora nosotros tenemos que resolver el problema a partir de nuestras posibilidades. Y eso es un reto que tiene nuestro Estado y la Revolución Cubana. Por tanto, es un elemento importante. Aquí estamos exponiendo algunas de las ciencias con las cuales la historia se relaciona.
Por ejemplo, la sociología. Bueno, la sociología tiene que ver con el contexto económico, con el contexto social, con el contexto político, ¿verdad? Así como la economía influye de manera notoria, ¿verdad? Por la crisis que estamos, en este caso, transitando a partir del bloqueo impuesto por Estados Unidos y otros elementos también internos. De hecho, eso influye en quién? En el sujeto individual, pero en la sociedad. Por tanto, hay que tener en cuenta en el análisis de los hechos históricos, los procesos históricos, ese elemento que lo aporta la sociología, porque influye en esos aspectos. Está la filosofía de la historia, es una especialización, disculpa, de la filosofía de la historia, es una especialidad ¿de qué? De la filosofía, pero tiene que ver con la significación, ¿verdad? De esos hechos que forman parte de la historia de la humanidad. O sea, cómo impacta un hecho, estamos hablando, por ejemplo, de la crisis económica. Ahora mismo hay un proceso de crisis económica a nivel global, a partir de la llegada de Trump, todas las medidas que ha impuesto en el orden económico a nivel internacional, que incluyen todos los países del mundo, incluyendo a Cuba, y de hecho eso tiene un impacto económico que a su vez son hechos que forman parte de la historia de la humanidad, que en un momento determinado hay que destacar, por poner un ejemplo. Está la geografía, que ya lo hemos analizado, pero analizar las consecuencias de ciertos fenómenos naturales también impacta. Estamos hablando, por ejemplo, del cambio climático. El cambio climático es un elemento natural que impacta los desastres naturales que se han sucedido de manera marcada a partir de esta causa. Pero además los hechos socioeconómicos también influyen. Las guerras, ¿verdad? Influyen. Pero la guerra, ¿a partir de qué? De la explotación de recursos, pero también en esta apetencia geopolítica que también tiene que ver con ese elemento. O sea, no ver la geografía solo como elemento natural, sino que también tiene un aspecto social y económico que también se analiza y influye en los procesos históricos. La arqueología, para analizar el pasado, entender el presente y a partir de ahí proyectar el futuro, porque esa es la huella. A partir de las huellas es que podemos conocer qué ocurre o llegar a un criterio o una valoración o una conclusión a partir de esa evidencia que lo aporta la arqueología. La matemática estadística, como yo decía, para contrastar los datos. Ahora, hemos hablado de algunas de esas ciencias de manera general, no todas, por supuesto. Bueno, realmente estas ciencias auxiliares en el proceso de enseñanza se convierten en medios de enseñanza. Constituyen para nosotros los medios de enseñanza en que vamos a utilizar para formar ese conocimiento que va de lo fáctico a lo lógico. Mire, no es lo mismo si usted le habla a los alumnos de la comunidad primitiva a que lo lleve al museo y de la clase allí, o le dé la clase y lo lleve a una actividad práctica, a una excursión, en fin. Disculpen, tenemos que buscar diferentes maneras de donde nosotros poder lograr enseñar de otra manera que no sea el discurso frío, sino el parto de los argumentos. Por eso yo le decía que en el proceso de las nociones, en el proceso de la formación de las representaciones, usted tiene que utilizar llamadas que son ciencias auxiliares, pero que de alguna manera constituyen para nosotros medios de enseñanza. Porque la profesora va a abordar más adelante las fuentes, cómo son las originales, las fuentes, las primarias, las fuentes secundarias, pero que a nosotros, el profesor, nos conviene cualquiera de las dos. Cual sea, si es una fuente primaria o una fuente secundaria, constituye para nosotros medio de enseñanza, que es lo que nos acerca. Por eso la profesora muy acertadamente decía que hay que sacar al muchacho. Sí, hay que sacarlo, hay que enseñarle lo que tenemos, porque Guantánamo tiene historia. Tiene historia. A los historiadores. Aquí mismo en Cajuabo, raíz de Cajuabo, recientemente él estuvo, pero estuvo también a raíz de San Lorenzo, de Carlos Manuel de Center,
¿verdad? En este escenario. ¿Por qué? Porque el testimonio o las investigaciones, el resultado de las investigaciones de los historiadores le dan un carácter de, ¿verdad?, vivir ese momento a partir de eso, de ese testimonio. Pero que es un testimonio que, aunque no es testigo del hecho, pero sí ha estudiado, lo ha investigado, tiene un resultado investigativo. En eso tenemos que convertirnos nosotros, en investigadores. Y a partir de ahí pues, se reúne con los jóvenes, ¿verdad?, para que ellos vuelvan a revivir en su momento, a partir de sus testimonios, de sus ensayos. Bueno, a partir de estos elementos, retomando, es un soporte, la ciencia auxiliar es un soporte como ciencia de la historia. En este caso están las ciencias auxiliares de la historia, que incluyen ciencias mayores, que están casi al mismo nivel de desarrollo como la geografía, la arqueología, la antropología, la cronología, y ciencias menores que utilizan otros elementos, ¿verdad?, otros resultados, pero que tienen a menos nivel, pero también inciden, ¿verdad?, en el resultado, en el enriquecimiento de la ciencia histórica, como la sociología, la lingüística, fíjense, la lingüística, la demografía, la etnografía, la economía, etc. Bueno, las auxiliares mayores que se encuentran al mismo nivel de la historia, de acuerdo al grado de desarrollo. Están las menores, básicamente se encargan de comprobar las fuentes de información a partir de las fuentes primarias, cuando estudia, ensayos, manuales, entre otros. Y bueno, aquí estamos exponiendo algunas, porque cuando ustedes vayan a buscar en la literatura y vayan a revisar este aspecto o esta temática, se van a percatar que hay varias y diversas clasificaciones de esas ciencias auxiliares. Algunos engloban a 19, otros a 12, otros a 61. En este caso, retomé la de Birke y él plantea 21. Pero de ellas, yo hago alusión a algunas que ya la profesora hizo alusión, por ejemplo, la arqueología, que estudia las diferentes culturas de la humanidad, con los hallazgos materiales en conjunto, o sea, busca explicar los orígenes, el desarrollo, los vestigios de esa actividad, o sea, ¿cuál es la evidencia de esa cultura o de ese momento histórico que yo tengo que traer a colación para su estudio? O sea, dentro de ese entorno, ese contorno ecológico. Está en ese sentido también la antropología, que tiene que ver ya con elementos muy cercanos a la arqueología, que es otro elemento. Entonces, en el caso de la arqueología, entender que los hallazgos arqueológicos de la población humana originaria son la base científica para enseñar su historia. Esa es básica, la arqueología. Un contexto estratificado de asentamiento humano, los materiales de subsistencia, como ella planteó, herramientas de trabajo, la evidencia de actividades socioeconómicas y mágico-religiosas, y la interacción cultural y el comercio. Por ejemplo, en el caso nuestro, que tiene relación cuando estudiamos los aborígenes, incluso hay una relación con la historia de Cuba, de la Cuba, en el caso de noveno grado, hay un elemento importante y es el buscar, ¿verdad?, buscar el aporte de la arqueología para denotar cómo surgió, cómo se originó la población aborigen en Cuba, que no fue in situ, sino que estuvo dada por la conformación de procesos también migratorios, en este caso inmigratorios, y el nivel de desarrollo que van alcanzando a diferencias de otras áreas geográficas, en el caso de las Américas, como en el caso de México, Perú. Bueno, la antropología es el estudio holístico del ser humano, o sea buscar ese análisis desde el punto de vista del ser humano o de la sociedad que vivió un momento histórico, las instituciones, las creencias de esas diversas culturas, las bases de esa estructura social. Vista de este modo, interpreta la religión, los mitos, las artes, ciencias, instituciones sociales, la estructura fundamental del hombre, la cual está dada por la naturaleza explicativa de sus realizaciones históricas. ¿Qué pasa? Que el hombre es un ser, ¿verdad?, social, y por tanto deja una huella, y por tanto a partir de la antropología puedo denotar esos elementos que me aporta esa ciencia y que me sirve de soporte en la historia.
O sea, entender antropológicamente los siglos, por ejemplo, en el caso de Cuba, 18 y 19 es base cultural para enseñar la historia, el contexto cultural, social, la economía y medio de subsistencia, la interacción cultural y la movilidad humana, la estructura política del poder, la producción y difusión del conocimiento. Cuando estaba hablando de eso, estamos haciendo referencia a la etapa de la colonia y por tanto todos esos elementos yo puedo notarlo a partir de ese estudio. Está la cronología, que tiene que ver con el tiempo histórico. O sea, ustedes saben que los acontecimientos de la historia y los hechos se dan en un suceso, ¿verdad? Ininterrumpido, sucesos que se dan, o sea, sucede un hecho, mañana otro y así sistemáticamente, y por tanto no hay suceso de historia que no surja de otros que hayan precedido y que no llegue a ser origen de otros más o menos importantes. Por tanto, la cronología es una herramienta necesaria en la construcción de ideas del tiempo histórico. Ya habíamos dicho que el tiempo histórico y el espacio geográfico es un par dialéctico importante, incluso sustentado en la filosofía y el materialismo dialéctico. O sea, un hecho en sí objetivo que existe, ¿verdad? El punto de vista filosófico aplicado ya a la historia. O sea, entender la lógica temporal y espacial tanto de los hechos como de los procesos históricos son bases para enseñar la historia. Le da logicidad, le da una armonía, le da coherencia, le da organicidad. Por eso es tan importante cuando se impartan algún contenido o conocimiento de la historia, tener en cuenta qué cosa, la cronología y la línea del tiempo, que es un medio, a su vez, que se utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, produce temporalidad y localidad. Localidad de acuerdo al contexto histórico, geográfico del momento y cultural incluso. Establece espacio y tiempo y permite articular con la geografía. Está la heráldica. La heráldica tiene que ver con estudios de los escudos de armas, los cuales eran portados por los guerreros en la época en donde utilizaban las armaduras. Si ustedes se percatan, cuando se ven las películas de esa época, ustedes se percatan que en este caso en las batallas, cada bando, cada ejército tenía su escudo, ¿verdad? Y en ese escudo denotaba por su símbolo a qué ejército pertenecía. Por tanto, un poco identificaba a los contrincantes en cada caso. O sea, entender la psicología de sociedades estamentales, de sociedades fraternales, estamos hablando del medioevo, o instituciones de sociedad y recreo son bases para enseñar esto. Establecer identidad, imagen de una familia, una casa, devienen logotipos, ¿verdad?, de esas instituciones corporativas, rememora la continuidad histórica y por tanto preservar un estatus de esa memoria histórica es importante. Está la numismática, el estudio científico de las monedas, medallas y medallones. Recuerdo cuando la etapa de la colonia, en el caso de Cuba, inicialmente la moneda que utilizaron, que se acuñó en Cuba eran de plata. Cuando la colonia entró, en este caso de la metrópoli de España, entró en crisis, ya se fue sustituyendo por otro tipo de medallas. Quiere decir que eso me da una caracterización de un momento histórico, ¿verdad?, del contexto que se vivió y de la opulencia, en este caso, de la metrópoli, de la que España en este caso. También el valor de cambio, las transacciones comerciales, es un hecho social, ¿verdad? Porque la moneda, a partir de que surge el dinero y la moneda, surge para el cambio, para las transacciones, para la circulación, para la acumulación monetaria. Estamos poniendo también ejemplos en el caso actual, el dólar. ¿Se dan cuenta? En un momento determinado el dólar financieramente es el más importante. Sin embargo, otras integraciones están tratando de sustituir, de buscar un paliativo, porque eso, con el dólar hay en este caso un poder por parte del imperialismo que mantiene trabado a todos los países. Está por ejemplo el caso de los BRICS, que están planteando una moneda común, ¿verdad? En el caso de Europa, que su integración también el euro, por citar un ejemplo. Entonces, eso denota también un momento, una caracterización, un momento histórico. Bueno, la tipología,
las figuras grabadas también denotan un momento histórico también, porque vienen con acuñaciones, donde viene una inscripción, una disposición, una figura, ¿verdad? Y refleja también en ese momento esta característica. Lo dialéctico, por eso es importante poner a la grafía. Y indudablemente el mapa constituye una herramienta necesaria en la construcción de los acontecimientos del proceso histórico. Primero como representación, pero además para poder contrastar varias representaciones, que en este caso son cartográficas, que es una ciencia y una disciplina de la geografía, para llegar a una conclusión. O sea, la lógica temporal me dice también, de manera que la cronología establece la relación espaciográfica tiempo histórico, posibilita articular las categorías hombre, medio, cultura, y ahí hago un elemento y una llaga importante, cultura, como decía, el profesor. La cultura, porque la geografía le da también un elemento cultural y la historia también, por su carácter holístico también. Por tanto, se funden como hermanas y reflejan ese elemento tan importante. O sea, es la ciencia que aporta integralidad noceológica a los hechos, procesos históricos, como abordó la profesora. Habló de la noceología, ¿verdad?, del conocimiento, y sus partes, sus componentes. Es un elemento a tener en cuenta para el análisis intrínseco o interno de ese proceso. En Guzmán, por un ejemplo, el tránsito de, me dijo Bolívar, ¿verdad?, por los Andes, cómo él aprovechó ese tránsito por los Andes y constituyó una estrategia para esa lucha, esa batalla. Por tanto, un elemento a tener en cuenta. Por tanto, ya directamente la parte de la geografía y la historia de Cuba es un proceso, son hermanas, ¿verdad? Se unen en el currículo para llegar a un objetivo desde el punto de vista cognitivo, procedimental y actitudinal, o sea, de actitudes, porque en ambas se analizan aspectos afines de la realidad geográfica e histórica, preparan a los educandos a la solución de los problemas de la práctica social y son disciplinas formativas esenciales del currículo. Incluso es un elemento a denotar, si bien, como yo decía, el currículo no denota explícitamente esa relación con ciencias auxiliares, pero con la geografía sí ser más consecuente a partir de las habilidades cartográficas, que también es un elemento a considerar en el proceso de enseñanza y la formación de las habilidades geográficas. Entonces yo quiero introducir un elemento ya en la tesis para conocimiento también de ustedes y que ustedes también cuestionen, problematicen, den su criterio, o sea, no tienen que estar plenamente de acuerdo, pero un punto de vista a partir de un resultado. Bueno, en el caso de los nexos, que es la aportación, los nexos teóricos y metodológicos en la relación interdisciplinaria de la geografía con la historia de Cuba. Ahí nosotros primero utilizamos como método la sistematización y asumimos a Humberto García como proceso metodológico de reflexión y de producción de conocimiento. O sea, en todo el acervo histórico, valga la redundancia, como principio también, de el análisis del currículo por varias etapas, precisamente colonia, educativa. Entonces, a partir de esto, nosotros asumimos, ya en el aspecto de interdisciplinaridad, la definición de Diana Salazar. Ella plantea que el elemento esencial de la interdisciplinaridad está dado por los nexos o vínculos de integración. Ahora, ¿cómo ve esa interacción? Porque esa interacción hace aparecer nuevas cualidades integrativas, es la palabra integrativa, integradora, no inherente a cada disciplina aislada, sino a todo el sistema que conforma y que conduce a una organización teórica más integrada de la realidad. Ahí es donde yo insisto, por eso insisto en esa relación de la geografía, asumiendo esta definición. A partir de esta definición, entonces la autora define como nexo, como vía interdisciplinar lo siguiente. O sea, de ese análisis define los nexos teóricos y metodológicos a los sistemas de categorías, regularidades, principios y leyes que en el plano filosófico y epistémico, retomando la
son comunes a dos o más disciplinas y permiten explicar las conexiones sistémicas de los fenómenos, hechos y procesos de la realidad, siempre atendiendo y teniendo en cuenta el método dialéctico materialista como un método esencial, que también lo abordó la profesora. A partir de aquí, yo voy a insistir en los nexos teóricos que se proponen a partir de esa investigación. Pues nosotros adelantamos que nexo es como el punto de contacto. Y ese punto de contacto es lo que me permite establecer una relación. O sea, una conclusión, una consecuencia a partir de ese nexo. Por eso estamos hablando del par dialéctico espacio-tiempo, ¿verdad? Viéndolo, ya es una precisión que en ocasiones está el espacio geográfico, que es donde subyace, pero algunos historiadores denominan el espacio histórico, como lugar, como destino, ¿verdad? Entonces, a partir de esto hay que ver la aplicación de eso en la historia. O sea, no voy a cuestionar, porque eso hay que profundizar, pero es esa categoría. O sea, eso hay que estudiar. Está el principio del historicismo, ¿verdad? Que es de la historia, pero tiene en cuenta también en la geografía la relación causa-efecto y la relación hombre-medio-cultura. Fíjense que volvemos a insistir en la cultura. Cuando hablamos de relación espacio-geográfico y tiempo, estamos en la evolución histórica de los hechos y procesos históricos aparejados a esa causa geográfica, ¿verdad? Que puede ser para un poco beneficiar, tenerlo como ventaja o desventaja en algún hecho histórico. La relación de las condiciones geográficas que propician esos hechos históricos sociales y la relación cultura-geografía, cultura-historia. Eso es importantísimo, porque el hombre, cuando llega a un espacio geográfico, lo asume por una necesidad, ¿verdad? Lo asume por necesidad de obtener bienes materiales de vida para vivir, para desarrollarse. Pero a partir de ahí, ¿qué hace? Lo modifica, lo transforma, lo preserva, ¿verdad? De acuerdo a las concepciones. Pero ya deja una huella. Esa huella es histórica. Estoy hablando, por ejemplo, de la misma fundación, en este caso de las 7 villas, por ejemplo, Nuestra Señora Asunción de Baracoa. En un momento determinado fue la primera villa. Después se trasladó buscando mejores condiciones. Fíjense que el hombre siempre busca mejores condiciones. Entonces deja una cultura. Trinidad es más reciente, deja una cultura, ¿verdad? Entonces por eso es la relación hombre-medio-cultura. El hombre, ¿verdad? Por ser biosocial, siempre llega, se asienta, pero busca la transformación. Pero además cuando el encuentro de la cultura también, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles empezaron con la explotación, pero dejó también una huella, en algunos casos negativa, porque nosotros estábamos teniendo una cobertura vegetal bastante amplia. Sin embargo, eso se fue, vaya, destruyendo, y eso también es una huella, y así podemos poner también. Están también los nexos metodológicos. Los nexos metodológicos tienen que ver ya con componentes geográficos y la significación histórica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cuando Sierra Maestra, desde el punto de vista histórico, nosotros enseguida reflejamos qué cosa, un hecho histórico importante, que fue el abrigo y el escenario, ¿verdad?, de la lucha de liberación. Por tanto, esos elementos, en este caso, en la etapa de los aborígenes, ¿verdad?, las sociedades aborígenes también, ¿dónde ellos se abrigaban? En cuevas. Entonces, eso también, actualmente, ¿qué constituye las cuevas? Refugio. Constituyen también elementos o lugares para la defensa de la patria. O sea que todos son elementos que tienen que ver, ¿verdad?, con la población de la actividad. O sea, el componente geográfico es una significación histórica. El contexto geográfico histórico que se ha abordado, incluso el contexto cultural, político, ¿verdad?, a nivel nacional, regional, local. Las fuentes de conocimiento que también vamos a abordar después, posteriormente. Y lo axiológico y identidad patriotismo, las dos tienen como objetivo de formación de valores ese elemento como elemento trascendente. Y está, por ejemplo, en el caso de la realidad geográfica, la realidad de la localidad, lo local, viéndolo con la arista
y los presupuestos teóricos que lo aborda la historia y la geografía desde otro punto de vista. Entonces vamos ahora a abordar el mapa. El mapa es una fuente, ¿verdad?, de conocimiento. Fíjense, no está Wilfredo, pero Wilfredo ahora está haciendo un análisis y está escribiendo lecturas históricas de la localidad. Pero para ello, él está contrastando también mapas, está utilizando los mapas para analizar por qué se dio de una forma, por qué de otra. O sea que es una fuente importante. Pero además es el lenguaje gráfico que tiene su mayor expresión a través del mapa. Ahí se representan los objetos y procesos geográficos, fenómenos geográficos. Pero fíjense cómo ese mapa que representa un espacio geográfico es importante en el proceso de aprendizaje de las disciplinas sociales y humanísticas. El mapa resulta una de las fuentes de mayor versatilidad, pudiendo ser utilizado en más de una de ellas. Fíjense que la definición es de historiador. Largamudo, Caracel Romero, Palomo, está Reyes, esos son historiadores. Sin embargo, plantean como una fuente importante de la ciencia de historia. Y tiene también elementos que tienen que ver con la escala, que está la numérica y está la gráfica, para poder determinar qué cosa, distancia. Fíjense que distancia en el mapa también los historiadores lo utilizan. Pero ¿qué ocurre? Que ya en el estudio local, esto es un mapa general, pero en el estudio local hace falta mapas con una escala mucho más detallada que lo tienen los mapas topográficos. Esos son los que se están utilizando para la elaboración de los mapas, ¿verdad?, por Yocuba, que van a ser también utilizados para el desarrollo del proceso de aprendizaje de las clases a partir del resultado del proyecto. Pero ese es un elemento que quería denotar, ¿verdad? No hay mucho, hay que buscar la sustitución, pero ese es un mapa. Es una representación, pero que tiene esos elementos que y están los mapas históricos. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Aunque nosotros pusimos regionales, pero déjenme decirles que la regionalización, en el caso de geografía, también incluye continentes, subcontinentes, países y locales. Por tanto, de países, que ya también constituye un mapa regional. Provincia, municipio también es regional, ¿verdad? Están los topográficos, que tienen mayor información por la escala que utiliza, pero ese no, generalmente no están en las escuelas, sino que están los mapas estos generales. No obstante, nosotros tuvimos en la carrera, tuvimos ese tipo de... Y por contenido geográfico y temático. Quiere decir, geográfico es cuando se representan todos los componentes de la geografía. Ese es también, ¿verdad?, pero el temático e histórico, que teníamos también. Gracias, profesor. Quería insistir, por eso decía la necesidad de la didáctica de seguir profundizando esto. Pero hay un elemento recurrente. Hay diversos autores que han aportado diversas formas de proceder para la localización. Ahora, en este caso, yo les propongo el caso de el que aportó el profesor Pedro Pablo Recio de Molina. Porque el que nosotros utilizamos, por ejemplo, Antonio Gutiérrez, tiene que ver con elementos, la relación, con elementos de los componentes geográficos. No, pueden ir al elemento de relación de hechos históricos con las condiciones geográficas. Por eso les propongo, y también lo traigo a que ustedes lo analicen, pueden discrepar, me pueden también preguntar, o pueden también decirme que por la práctica que han tenido, la de la docencia, la práctica de pueden plantear otras. Pero bueno, de manera general, estoy, primero, pronunciar el nombre de los objetos y fenómenos a localizar, escribirlo en la pizarra o nombrar los objetos a localizar. Es un elemento importante porque en el diagnóstico se apreció que hay dificultad en este elemento. Y cuando tiene el nombre o sea, la fecha, todos los elementos de derecho histórico.
escribir correctamente el nombre, y también la parte de la escritura, señalar luego con el puntero el signo convencional que representa al objeto que nombra en el mapa mural. Por ejemplo, en el caso del histórico, por ejemplo, los desembarcos están con unos barquitos negros que denotan, y el lugar de pensar, ahí está un trabajo. Posteriormente, reconocer la orientación del objeto en el mapa de acuerdo con los puntos cardinales. O sea, al sur, al norte, al este, en este caso, siempre hay Tacagua, al sur. Mía, cerca de la carretera, que va de Guantánamo a Tacoa. Después de escribir algunas características significativas, expresar las características fundamentales. Ahí tenemos que expresar las características fundamentales, tanto biográficas como la historia, para que se pueda ver, ¿verdad?, esa relación e integrarla. Por ejemplo, con la llegada de Martín, ¿verdad?, que fue una provisión bastante que denotó de los esfuerzos, en este caso de los expedicionarios, tanto de Martín como Máximo Gómez, ¿verdad?, porque hubo hasta lluvia, tuvieron que poner un barquito para llegar, y recalaron ¿dónde? En una playita donde esa costa prácticamente rocosa, y donde había un recodo de una playita, hay donde entonces todo eso hay que decirle a muchachos que vean el esfuerzo y la motivación en este caso por la liberación de Cuba, que tuvieron un esfuerzo que tuvieron que hacer. Y por tanto, revelar la causa de la existencia, aquí las causas de la existencia del objeto y establecer la relación causal. Bueno, ahí yo le pongo otras ciencias auxiliares basadas en escritura, como la paleografía, la informática, la epigrafía. O sea, que tiene que ver, por ejemplo, la paleografía, el escrito de la antigüedad, la diplomática, el estudio de los documentos, de validarlos, la epigrafía con las inscripciones grabadas en piedra, mármol, arcilla, bronce, para el estudio de la antigüedad, la codicología, estudio de los códices, soporte de la escritura durante la Edad Media, ¿verdad? La sigilografía, estudia los diplomas y sus sellos. Ahora, ¿para qué se utilizan las ciencias auxiliares? Precisamente ya estamos reiterando para manejar, interpretar, contextualizar y buscar, ¿verdad?, elementos que denoten confiabilidad a lo que estamos planteando. Por ejemplo, el caso de la red de universidades de Anáhuac en México, se expone que la historia como ciencia es una disciplina que estudia los acontecimientos pasados con base en la recopilación, análisis e interpretación de fuentes diversas. O sea, hay varias formas de decirlo, pero estamos llegando al mismo resultado. Son las fuentes históricas. La metodología en la que se fundamenta la investigación rigurosa de documentos, vestidos materiales, relatos, radio, todo, que la aporta aquí las ciencias auxiliares. Y ahí se ve la evolución de la sociedad, los retos, la transformación, con una perspectiva, como siempre hemos dicho, crítica y objetiva. Las fuentes históricas, fuentes de historia, son el conjunto de sujetos, de sus documentos, de sus testimonios, ¿verdad? Y se trata de fuentes de información que los historiadores interpretan para reconstruir lo sucedido. O sea, ya hemos reconocido el papel que tiene universal las fuentes primarias, ¿verdad?, y también las secundarias. Es también aceptado por todos que es importante la fuente, importante también la metodología que se utiliza para el procesamiento de la misma. La fuente no es un fin, sino medio de inestimable valor para el quehacer investigativo. Y quiero insistir en ese elemento que voy ahora a abordar, a partir de lo que la ciencia establece como lógica del conocimiento, llevarla al proceso de enseñanza-aprendizaje. Como conclusión, planteamos lo siguiente. Por su contribución cultural, la historia debe ser tratada desde un enfoque holístico, ¿ya?, integrador, que se apropie de herramientas y metodologías transdisciplinarias. La aplicación de la ciencia auxiliar en la historia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la preparación del docente desde lo didáctico metodológico contribuye en gran medida a la formación integral de la adolescentes. O sea, eso repercute en
proceso de enseñanza-aprendizaje y de, básicamente, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Con esta, digo yo, una revolución, ¿verdad? A partir de todo estos presupuestos que nos planteó el Instituto Superior. El conocimiento de la ciencia auxiliar y la aplicación de los métodos de investigación docente eleva a un estadio cualitativamente superior su profesionalización. Si llegamos a aplicar todo esto que hemos planteado hasta ahora, podemos decir que estamos contribuyendo a esa profesionalización. Y aunque yo no, a mí también me gustan traer citas de comandante, pero en mi tesis yo tengo una cita para esa es de razón de los fundamentos de la historia, con la geografía, porque él fue muy amigo de Antonio Jiménez y tenía esas modulaciones también, por el saber de la historia, hermanada con él. Entonces, no obstante, el periodo de trabajadores del 2012, yo vi que dice, una publicación que hicieron, apropiarse de la historia no hay cuestión ni de una sola institución. Conocerla, amarla, sentirla, es la única manera de aprender a quererlos como nación.